Una mañana de septiembre, Margie, mi mujer y yo alquilamos un coche en Brisbane, en la costa este de Australia. Yo estaba nervioso porque tenía que conducir por la izquierda y había suspendido 5 veces el examen de conducir, pero sobre todo porque iba por fin a conocer a uno de los personajes claves de esta historia. Al cabo de algo más de 3 horas llegamos a nuestro destino. Estábamos en medio de la nada, un lugar tan apartado que ni siquiera aparecía en Google Maps. Pero allí estaba, sentado frente a una casita en un camino sin asfaltar, el capitán Peter Warner, el hombre que rescató a los 6 jóvenes náufragos 50 años antes. Antes de que cuente su historia, hay un par de cosas que es importante saber sobre Peter, porque su vida es ya de por sí una auténtica novela. Peter es el hijo menor de Arthur Warner, cuyo enorme emporio Electronic Industries dominaba el mercado australiano de radios en los años 30 del siglo pasado. En aquellos días, Arthur Warner era uno de los hombres más ricos y poderosos de Australia. La idea era que Peter siguiera los pasos de su padre y se hiciera cargo de la empresa cuando éste jubilara, pero a los 17 años decidió irse de casa a buscar aventuras en el mar. Prefería luchar contra los elementos que contra las personas, recordaría más tarde. Peter pasó los siguientes años surcando los 7 mares. Viajó de Hong Kong a Estocolmo y de Pekín a San Petersburgo. Cuando volvió, 5 años después, el hijo pródigo le mostró a su padre con orgullo un certificado sueco de capitán de barco. El señor Warner, sin embargo, no pareció muy impresionado y le exigió a su hijo que aprendiera algo útil. ¿Cuál es la carrera más fácil?, preguntó Peter. Contabilidad, mintió Arthur. Tras 5 años de clases en horario nocturno, Peter obtuvo por fin su diploma. Pero aunque empezó a trabajar en la empresa de su padre, su corazón seguía anhelando una vida en el mar, y siempre que podía se iba a Tasmania a navegar en uno de los pesqueros de su flota. Esa actividad secundaria fue lo que lo condujo a Tonga en el invierno de 1966. Peter había concertado una audiencia con el rey del pequeño archipiélago, porque quería pescar cangrejos en sus aguas. Pero el monarca, Taufa Ahau Tupou IV, le denegó el permiso. Decepcionado, Peter inició el viaje de regreso a Tasmania, pero decidió dar un pequeño rodeo para tratar de pescar algo fuera de las aguas territoriales de Tonga. Y entonces fue cuando vio una minúscula isla en medio de la inabarcable océano de un intenso color azul. La isla de Ata. Peter sabía que allí hacía muchos años que no echaba el ancla ningún barco. Antiguamente, la isla había estado habitada, pero un oscuro día de 1863 apareció un barco de esclavos en el horizonte y se llevó a toda la población. Desde entonces, Ata era una isla desierta sobre la que pesaba una maldición y había caído en el olvido. Sin embargo, Peter observó algo extraño a través de sus prismáticos. Parte de la vegetación que cubría los acantilados estaba quemada. Es muy poco común que se produzcan incendios por causas naturales en el trópico, nos dijo 50 años después, de modo que decidí acercarme a echar un vistazo. Cuando llegaron al lado occidental de la isla,
uno de sus hombres lanzó una voz de alarma desde la cofa del barco. Oigo gritos de auxilio. Tonterías, contestó Peter. Son aves marinas. Pero entonces vio a un joven con los prismáticos. Estaba completamente desnudo y el pelo le llegaba hasta los hombros. Aquella especie de salvaje se tiró al agua desde las rocas, y varios jóvenes de aspecto igual de primitivo se lanzaron tras él pegando gritos. Peter ordenó a sus hombres que cargaran los fusiles. En Polinesia era habitual abandonar criminales peligrosos en islas remotas. El primero de los chicos no tardó en llegar a las proximidades del barco. Me llamo Stephen, dijo en perfecto inglés. Somos 6 y llevamos aquí unos 15 meses. En primera instancia, Peter se mostró escéptico. Cuando subieron todos a bordo, dijeron que eran alumnos de un instituto de Nuku'alofa, la capital de Tonga. Estaban tan hartos de la comida del colegio que un día tomaron prestado un barco para salir a pescar y los sorprendió una tormenta. Sí, claro, pensó Peter, muy verosímil. Con la radio de a bordo llamó a Nuku'alofa. Tengo aquí a 6 chavales, le dijo al operador. Si le doy los nombres, ¿podría usted llamar al colegio para ver si de verdad son sus alumnos? Aguarde, por favor, no corte la comunicación. Pasaron 20 minutos y por fin llegó la respuesta. Mientras nos contaba esto, sus ojos se humedecían. Un operador se puso al aparato. «¡Los habéis encontrado!», exclamó muy conmovido. Hacía tiempo que los habían dado por muertos. Ya les habían hecho los funerales, pero los habéis encontrado. Le pregunté a Peter si había oído hablar del Señor de las Moscas. Sí, lo he leído, contestó con una amplia sonrisa, pero esta es una historia muy distinta. Durante los siguientes meses traté de reconstruir con la mayor precisión posible lo que había ocurrido en la pequeña isla de Ata. A sus 90 años, Peter tenía aún una memoria excelente. Cotejé sus recuerdos con otras fuentes, y todo era tal y como él me lo había contado. Mi fuente más importante estaba a unas horas de carretera de Peter. Mano Totau era, en el momento del naufragio, un muchacho de 15 años. Estaba a punto de cumplir los 60 y conservaba una gran amistad con el capitán australiano. Unos días después de nuestro encuentro con Peter, nos recibió cordialmente a mi mujer y a mí en su taller de coches de Deception Bay, pocos kilómetros al norte de Brisbane. El Señor de las Moscas del mundo real empezó en junio de 1965, nos contó Manu. Los protagonistas eran 6 niños de un estricto internado cristiano de Nuku'alofa, el Saint Andrews College. El mayor tenía 16 años, el menor 13, y lo que tenían en común era que se aburrían como ostras. Todos querían vivir aventuras en vez de hacer exámenes, salir al mar en vez de apolillarse en el colegio. Y así surgió la idea de escapar del internado. Querían ir a Fiji, un archipiélago a unos 1000 kilómetros de distancia, o incluso a Nueva Zelanda. Otros chicos del colegio sabían que estábamos tramando, nos dijo Manu, pero pensaban que era todo una broma. El único problema era que no tenían barco, de modo que decidieron tomar prestado el velero del señor Taniela Huila, un pescador al que todos tenían tirria.
No se tomaron mucho tiempo para preparar el viaje. Llevaron 2 bolsas de plátanos, unos cuantos cocos y una cocinilla de gas. A nadie se le ocurrió llevar cartas náuticas, ni siquiera se les pasó por la cabeza que tal vez necesitaran una brújula. Experiencia de navegación tampoco es que tuvieran mucha. El único que sabía manejar un barco era David, el más joven. Por eso querían que fuera con ellos, recordaría luego. El viaje empezó muy bien. Al caer la tarde, en la ciudad nadie se dio cuenta de que un pequeño velero salía del puerto. Hacía buen tiempo. Una agradable brisa soplaba por encima de un mar tranquilo. Pero esa noche los chicos cometieron un error garrafal. Se quedaron dormidos. Al cabo de unas horas, se despertaron en medio de una tormenta. Todavía era de noche. En torno a ellos no veían más que la espuma de un mar embravecido. Izaron la vela para tratar de controlar el barco, pero el viento la hizo jirones. A continuación se rompió el timón. Cuando volvamos a casa, bromeó Sione, el más mayor, tenemos que decirle a Taniela que su barco está tan viejo y tiene un mal genio como él. Durante los días siguientes, sin embargo, tuvieron pocos motivos para sonreír. Estuvimos 8 días a la deriva, nos contó Mano, sin agua y sin comida. Trataron de pescar algo. Con las cáscaras de los cocos recogían agua de lluvia y la compartían equitativamente. Un trago por la mañana y un trago por la noche. Sione intentó hervir agua del mar con la cocinilla, pero el aparato volcó y le causó una enorme quemadura en la pierna. El octavo día, cuando ya estaban al límite de sus fuerzas, se produjo un milagro. Vieron tierra en el horizonte, una pequeña isla, pero aquello no era ningún paraíso tropical, con playas de arena blanca y frondosas palmeras, sino una enorme roca que se elevaba 350 metros por encima del nivel del mar. 8 días a la deriva en el océano, el viaje de los 6 niños hasta la isla de Ata. Hasta el día de hoy, la isla de Ata se considera un lugar inhabitable. Un aventurero español curtido en 1000 batallas lo experimentó en sus propias carnes hace unos años. Quería averiguar si era un buen lugar para las simulaciones de naufragio que organiza para gente rica con necesidades extrañas. El buen hombre solo aguantó 9 días. Cuando un periodista le preguntó si iba a incluir aquella roca entre los destinos de su empresa, su respuesta fue categórica: ni loco. Las condiciones de esa isla son demasiado duras. Los niños de Tonga, sin embargo, consiguieron adaptarse. Cuando llegamos nosotros, escribió el capitán Peter en sus memorias, los chicos habían montado una pequeña comuna con un huerto, troncos huecos para recoger agua de lluvia, un gimnasio con pesas de lo más curiosas, una pista de bádminton, jaulas de gallinas y fuego permanente, todo a base de trabajo manual, con un cuchillo viejo y mucha determinación. Fue Stephen, que más tarde sería ingeniero, quien tras muchos intentos logró hacer fuego con 2 palos. En El Señor de las Moscas, la novela, el fuego es motivo de discusión entre los niños, porque algunos lo dejaban desatendido. Los náufragos de Tanga, sin embargo, lograron mantener
viva las llamas durante todo el tiempo que estuvieron allí, más de un año. Se pusieron de acuerdo para trabajar por parejas y elaboraron un horario muy estricto con turnos de trabajo. Dos cuidaban el huerto, dos cocinaban y dos ejercían de vigías. A veces discutían entre ellos, pero cuando eso ocurría, cada uno se iba a una punta de la isla hasta que se les pasaba el enfado. Al cabo de 3 o 4 horas reuníamos de nuevo a los implicados en la pelea, nos explica Manu, y les decíamos, ahora os pedís perdón. Así era como conservábamos la concordia. Todos los días, al principio y al final de la jornada, rezaban y cantaban. Unos de ellos, Colo, fabricó una especie de guitarra con unos trozos de madera, las dos mitades de una cáscara de coco y 6 cuerdas de acero del barco. Peter todavía tiene en su poder el rudimentario instrumento. La música de Colo los ayudaba a conservar el ánimo. Y buena falta les hacía. Durante el verano apenas llovió y pasaron mucha sed. En un momento dado trataron de abandonar la isla en una balsa, pero las olas destruyeron su precaria embarcación casi de inmediato. Y, una vez durante una fuerte tormenta, un árbol cayó encima de su cabaña. Pero lo peor fue que un día Stephen se resbaló, se cayó por un acantilado y se rompió una pierna. Entre todos subieron de nuevo y le inmovilizaron la pierna herida con ramas y hojas. No te preocupes, le dijo Sion con una sonrisa. Nosotros nos encargamos de tu trabajo mientras tú descansas ahí como el mismísimo rey Taufa Ahau Tupou. El rescate llegó por fin el 11 de septiembre de 1966. Para entonces, los chicos estaban en plena forma. El medio local, el médico local, Posesi Fonua, lo sometió a un chequeo y se sorprendió de lo fuertes que estaban y lo bien que se había curado la pierna Stephen. Pero la aventura no había terminado todavía. Cuando llegaron a Nuku'alofa, los estaba esperando la policía, y no porque estuvieran locos de contentos de ver regresar a 6 hijos de la comunidad que estaban 1 año y medio en paradero desconocido, sino porque Daniela Huila, el pescador cuyo barco habían tomado prestado 15 meses antes, todavía estaba furioso y había presentado cargos contra ellos. Los agentes subieron al barco de Peter, arrestaron a los 6 chicos y los metieron a la cárcel. Por suerte para ellos, Peter tenía un plan. Sabía que aquel naufragio era un guión perfecto para una película de Hollywood. 6 niños solos en una isla. La gente hablaría de aquello durante años. Y él tenía contactos en el mundo de la televisión, porque en su trabajo de contable en la empresa de su padre, tenía que negociar con frecuencia derechos de películas. Sabía muy bien, por tanto, lo que tenía que hacer. Desde Tonga, llamó al director de Channel 7 en Sydney y le ofreció en exclusiva los derechos australianos. Los derechos internacionales los reservó él. Lo que tenemos que hacer ahora, le dijo, es liberar a esos chicos de la cárcel y llevarlos de vuelta a la isla con vuestro equipo de rodaje. A continuación, Peter le ofreció a Willa 150 libras de indemnización por su viejo velero y consiguió que les concedieran la libertad a los chicos, con la condición de que colaboraran en el rodaje del documental. Unos días después llegó el equipo de Channel 7 en un viejo DC-3
que volaba una vez por semana a Tonga. Del avión bajaron tres tipos de esos que estaban en la tele, con sus trajes de urbanita y sus zapatos de punta, nos contó Peter a Margie y a mí sin poder reprimir la risa. Cuando llegaron a Ata con los seis chicos, los miembros del equipo de rodaje ya estaban pálidos y con el estómago al revés. Y encima no sabían nadar. No os preocupéis, le dijo Peter, estos chicos os salvan. El capitán acercó a los pobres hombres en una chalupa hasta el punto más próximo posible a las rocas y les dijo, aquí es donde tenéis que desembarcar. 50 años después, mientras nos contaba esto, a Peter le saltaron otra vez las lágrimas, pero esta vez de la risa, de modo que los empujé al agua y los tres señoritos de la tele empezaron a hundirse. Los chavales se tiraron a por ellos y los arrastraron por las olas hasta las rocas. A continuación tenían que subir por el acantilado, lo cual les llevó un día entero. Cuando por fin llegaron arriba, los tres tipos de Channel 7 ya no podían ni con su alma. En esas circunstancias, el documental sobre el naufragio acabó en fiasco. Las imágenes estaban mal grabadas y gran parte de las cintas de 16 milímetros no sobrevivieron el viaje de regreso. Al final, solo se salvaron 30 minutos. Bueno, suspiró Peter, 20 minutos de documental y 10 de publicidad. Cuando me enteré de que Channel 7 había rodado un documental, me pregunté si todavía estaría en algún archivo. Peter no tenía ninguna copia. Cuando volví a Holanda, me puse en contacto con una agencia de estudios históricos especializadas en la búsqueda y restauración de viejos programas de televisión. Pero, a pesar de todos los esfuerzos que hicieron y todos los hilos que movieron, el documental no aparecía por ningún sitio. Peter me puso en contacto entonces con otro productor de cine independiente, un tal Steve Bowman, que había visitado a los protagonistas de Naufragio en 2006. Steve no se podía creer que esta historia todavía no fuera conocida en el mundo entero. Su propio documental ni siquiera se llegó a emitir, porque la distribuidora había quebrado antes de tiempo, pero tuvo la amabilidad de compartir conmigo sus entrevistas con los náufragos en crudo, sin montar. Además, me puso en contacto con Sione, el mayor de todos, y me dijo que él tenía la única copia original del documental de Channel 7. ¿Podría verlo?, le pregunté. Por supuesto, contestó. Y allí estaba yo, varios meses después de leer la historia de los 6 niños de Tonga en las profundidades de Internet, viendo imágenes de 1966 en mi ordenador. Mi nombre es Sione Fataua. Empezaba el documental. En junio de 1965 naufragué en esta isla con otros 5 alumnos del St. Andrews College. La alegría fue enorme cuando los chicos se reunieron por fin con sus familias en Tonga. La práctica totalidad de los 900 habitantes de la isla de Ha'afeba salieron a recibirlos. Tan pronto como terminaba una fiesta, dice el narrador del documental de 1966 de Channel 7, empezaban los preparativos para la siguiente. Peter se convirtió en un héroe nacional. El rey Taufa Ahau Tupou IV lo invitó a una nueva audiencia. Gracias por rescatar a 6 de mis súbditos, le dijo. ¿Hay algo que pueda hacer por usted? El capitán no tuvo que pensar mucho. Sí, me gustaría venir a pescar cangrejos en estas aguas y abrir aquí una empresa.
El rey le concedió la ansiada licencia de pesca. Peter volvió a Sydney, dejó el trabajo en la empresa de su padre y encargó la construcción de un nuevo barco. Entonces llamó a los 6 náufragos para ofrecerles lo que buscaban cuando se echaron al mar, una oportunidad de conocer mundo. Sione, Stephen, Colo, David, Luke y Mano se convirtieron en la tripulación del nuevo barco de pesca de Peter, que bautizó con el nombre de Ata.